Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús les replicó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Sentaos. Ayer y hoy estamos leyendo la segunda carta del apóstol Pedro, una carta breve, por eso es solamente ayer y hoy cuando leemos esa carta, pero en ella, en el fragmento que hoy hemos proclamado, nos está invitando
a tener siempre delante una esperanza y que se repite en muchas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. La esperanza es unos nuevos cielos y una nueva tierra, es decir, un mundo completamente nuevo que llega incluso hasta los propios cielos. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. En un mundo manchado, nos dice la carta, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Es decir, en un mundo manchado por la injusticia, por la violencia, por el rencor, por la falta de entendimiento entre los hombres, que vosotros seáis intachables e irreprochables para conseguir de esta manera los nuevos cielos, la nueva tierra, donde habite la justicia. Es una invitación a la esperanza, una invitación a vivir de verdad según el Evangelio y al mismo tiempo nos dice, considerad, porque somos pecadores todos, que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Si no fuera por la paciencia que tiene el propio Señor con nosotros, estaríamos llamados precisamente a la condenación. Pero no, Él es paciente, comprende nuestras debilidades, que somos vulnerables y que por lo tanto, con esa paciencia, Él sigue ofreciéndonos una y otra vez la salvación. Y nos dice, eso sí, que no bajemos la guardia, que estemos siempre en guardia para poder responder a las exigencias de nuestra fe. Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia, para que no os arrastre el error de esa gente sin principios, es decir, ya en aquellos tiempos como ahora y como a lo largo de toda la historia, ha habido siempre sectores de la sociedad pues que no han aceptado la palabra de Dios, que han interpretado de otra manera el sentido de la vida y que por lo tanto ya en este tiempo había un movimiento que se llamaban los gnósticos y que no aceptaban el Evangelio, sino que lo que interpretaban era de una forma completamente distinta o distinto el sentido de la vida. Y por eso el propio autor de la carta nos dice que no nos dejemos arrastrar por el error de esa gente sin principios. Hoy vivimos también en una sociedad indiferente, en una sociedad donde la palabra de Dios no significa nada, en una sociedad donde el ser creyentes a veces lo interpretan como algo pasado de moda. Bueno, pues el propio San Pedro en esta segunda carta nos dice que no hagamos caso de todas esas personas que interpretan la vida de otra manera, que perseveremos de verdad y que estemos prevenidos y en guardia para seguir siendo fieles a la palabra del Señor, al Evangelio. Por el contrario, termina la lectura de hoy, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Y eso es lo que nos dice el deseo de Él y el deseo pues, de toda la comunidad cristiana para que perseveremos, para que crezcamos en la gracia y aumentemos nuestra fe. En el Evangelio ya a Jesús le ponen unas trampas. Y la trampa que en el Evangelio de hoy le ponen los fariseos y los herodianos es precisamente la de la inscripción de la moneda. Empiezan halagando al Señor. Sabemos que eres veraz, que no te preocupa lo que digan,
porque no te fijas en apariencias, enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, primero le halagan, por decirlo así, le regalan el oído, pero Jesús no cae en la trampa. Y cuando hacen la pregunta, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Adivinando su hipocresía, les replicó, ¿por qué me tentáis? Y les pide que le enseñen la moneda. ¿Qué hay en esa moneda? La cara del César. Y entonces Jesús elude la pregunta. Si dice que sí, que hay que pagarlo, le pueden acusar de colaborador con el Imperio Romano al que los judíos odiaban, porque eran los que habían dominado el pueblo de Israel. Si dicen que no, entonces le pueden acusar también de revolucionario contra el Imperio Romano. Entonces elude Jesús la respuesta tanto negativa como positiva. ¿Y qué es lo que dice? Yo no tengo nada que ver con esto. Para mí lo único absoluto es Dios. No se puede absolutizar al César, ni a su moneda, ni a su representación. Lo único absoluto es Dios. Y vosotros no podéis absolutizar ni el dinero, ni nada de todo esto que me preguntáis. Por eso les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y termina San Marcos diciendo, y quedaron admirados. Es decir, no esperaban esa respuesta. Esperaban que Jesús se comprometiera de una u otra forma con la pregunta. Pero Jesús no. Y quedan admirados de la gran sabiduría que implica esa respuesta. Quedaron admirados porque no se esperaban eso. Bueno, pues este es el Jesús que nos dice, nos revela a Dios, nos habla de Dios, no le importan las demás cosas, lo que le importa es el que creamos en Dios, el que participemos del amor de Dios y que por lo tanto participemos también de su salvación. Pues eso es lo que la palabra de Dios de hoy nos invita, a aumentar nuestra fe, a creer en ese Dios que el propio Jesús nos revela y a saber que todo lo que Jesús nos dice de Dios es porque Dios ama a la humanidad. Nosotros ahora, al celebrar la Eucaristía, celebramos también la fiesta del amor, la fiesta que celebrábamos, como os decía al principio, anteayer, con la fiesta del Corpus Christi, que es la fiesta de la luz, la fiesta de la donación, la fiesta del amor, la fiesta de la entrega. Pues que eso que celebrábamos anteayer y que vivimos y actualizamos, no solo recordamos, sino que actualizamos en cada Eucaristía, sea para nosotros alimento de salvación.